Egunon. Egunon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Quiero dar las gracias a OPIC y especialmente a Maya Bacigalupe por haberme invitado a poder presentar a Belén González, que las dos somos psiquiatras de profesión, somos médicas, psiquiatras. Venimos de un modelo más biomédico, pero como sabemos las dos, desde que empezamos nos dijeron que todo era biopsicosocial, aunque luego en el camino se perdieron los aspectos más sociales de los trastornos o de los malestares que vemos a diario. La verdad que el otro día que yo no conocía a Belén, nos conocimos por teléfono y me gustó ver pues eso, la diferencia de generación, que cuando nos empezamos a formar es cierto que todas buscamos como un lugar para poder comprender los malestares psíquicos que vemos a diario. Y igual que en mi generación de los boomers empezamos a buscar formación en psicoterapia de la índole que sea, yo vengo de los elementos comunes y de la perspectiva integradora, pero es cierto que Belén González, que es psiquiatra de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, es vocal de Madrid, de la AEN. Belén, cuando era residente, ya vio la necesidad que había de ampliar la mirada y de hacer el máster de estudios feministas que hay en la Universidad Complutense. A mí me parece muy importante el género, como atraviesa todo el tema de la salud mental y como este tema es obviado muchas veces cuando se habla de subjetividad y de todo esto. Entonces, me parece que Belén González, que se ha formado en Leganés, trabaja también en el Centro de Salud Mental de Leganés y trabaja de manera integrada. Esto también lo quería decir aquí, en Euskadi, porque en Madrid se trabaja con todos esos déficits que ella nos comentará, pero de una manera integrada, pues con el Hospital de Leganés, con la Primaria de Leganés, con los centros de salud mental, como no puede ser de otra manera, porque todos somos una red, estamos integradas y es la manera de funcionar. Y sin más, porque tengo muchas ganas de escucharla, le cedo la palabra y, una suerte estar aquí. Eskerrik asko. Es que ricasco. A ver. ¿Ahora está encendido? Sí, ahora. Hola, buenos días a todas. Muchísimas gracias por invitarme a dar esta ponencia y muchísimas gracias a Marga por la amable presentación y por la conversación tan entretenida que tuvimos el otro día, fue fascinante. Y gracias a las que habéis asistido a escuchar un poquito esta charla. Voy a intentar enmarcar desde dónde voy a hablar, porque normalmente cuando se habla de género y de salud mental, digamos que está como el gran elemento de las consultas de salud mental. Yo voy a hablar desde mi lugar, ¿vale? Que es el Centro de Salud Mental. En el Centro de Salud Mental somos como la puerta de entrada a la red de salud mental y el eje organizador de toda la red de salud mental. Es una especie de panóptico que nos permite ver todo tipo de trastornos de patología y de sufrimiento psíquico. Esto es una ventaja y un inconveniente. Un inconveniente porque tenemos unas consultas absolutamente desbordadas y apenas nos da tiempo a escuchar siquiera. Esto las médicas de atención primaria y los equipos de atención primaria ya llevan bastante carrera en ello. Y en Madrid, pues por llevar 25 años como mínimo de desinversión en salud, pues estamos todavía peor. Bueno, no quiero perder el hilo. ¿30 minutos tengo? Creo que sí. ¿Sí? Vale. No me quiero enrollar, yo soy muy de enrollarme. Es una deformación profesional. Bueno, os iba contando que vemos un poco la cuestión más general, ¿no? Y es verdad que cuando una llega a salud mental, digamos que en términos de género, lo que más podría impactar sobre todo sería la violencia de género que vemos en consultas. Violencia de género explícita, historias, las mayores historias de terror que se puedan escuchar y que se puedan imaginar y que ni siquiera nos podemos imaginar. Esto es una constante en las consultas, pero hoy no me voy a centrar en esto porque creo que se habla insuficientemente de ello, pero
es como lo que más emerge, ¿no? Como, digamos, lo que más nos llamaría la atención. Lo que voy a intentar hacer es un abordaje de cuestiones mucho más estructurales, mucho más básicas, que tienen que ver con cómo se estructuran el género en lo más básico, ¿vale? No solamente en la violencia, sino en los acuerdos sociales que se establecen entre hombres y mujeres o entre los roles de hombres y los roles históricamente de mujeres, ¿vale? Voy a hablar de uno de los cuadros clínicos más prevalentes y más heteros en salud mental, que son los síndromes ansioso-depresivos. Esto es el 80, casi 90% de las consultas. Y sobre todo y especialmente estos síndromes ansioso-depresivos en mujeres mayores. Mayores me refiero entre 50 y 70 años, que es efectivamente pues, el 40% de nuestras consultas diarias, ¿vale? Esos síndromes también se suelen llamar distimias cuando duran mucho tiempo. Distimia es un término que, si lo buscáis en la literatura científica, pues la verdad es que no vais a encontrar nada muy científico, que digamos. La verdad, tampoco se encuentra nada así como muy concreto sobre salud mental y lo que solemos ver en salud mental, pero especialmente de este término lo que encontramos es que es un término práctico. Es un término práctico que suele estar connotado de una carga muy negativa sobre todo se describe con él a mujeres que llevan mucho tiempo en consultas de salud mental con clínica más o menos inespecífica, ansioso-depresiva, y que además tienen una particularidad de que son como muy quejosas, que nadie sabemos qué hacer con ellas, que todo el tiempo nos están devolviendo que no las entendemos, que no les sirve lo que les damos y que no sirve de nada venir a consultas, pero ahí siguen, ¿no? Durante 5, 10, 15, 20 años, ¿vale? A veces también manifiestan una especie de dolor inespecífico y en la búsqueda de diagnóstico las terminan llamando a este dolor inespecífico fibromialgia. Seguro que os suena a muchas de aquí. Para ello voy a contaros dos casos clínicos, ¿vale? De Fernando y el caso de Rosario. Y después de eso vamos a empezar a pensar un poquito qué diferencias hay entre ellos y qué similitudes puede haber. Empiezo con el de Fernando. Fernando es un hombre de 58 años, trabajador de la planta de Coca-Cola de Fuenlabrada desde los 23. Desde hace un año, Coca-Cola ha anunciado que va a cerrar la planta y todos los trabajadores y trabajadoras se van a quedar en desempleo sin aparente alternativa. Él ha dado su vida por ese trabajo, no conoce otra cosa y siempre ha sido un trabajador excelente. No entiende cómo pueden hacerle eso. Llega a atención primaria después de ir a urgencias del hospital por un dolor opresivo en el pecho, que tras hacerle electro y analítica se calificó como ansiedad. Le cuenta a su médica que ha tenido dolores similares y sensación de falta de aire en varias ocasiones en los últimos meses. Además, no es capaz de concentrarse bien en las cosas que hace y las actividades que antes le interesaban ya no lo hacen tanto. Se le olvidan muchas cosas. Le cuesta salir a tomar el aperitivo con amigos y se pone de mal humor constantemente, cuando él antes era una persona afable y simpática. Ya ni siquiera sigue la liga. También lleva una temporada con insomnio. Comenta con su médica que desde que dieron la noticia del cierre de la planta está mucho más preocupado, que se queda en vela por la noche intentando pensar qué hacer para evitarlo y qué va a ser de él cuando eso pase. Explica que, aunque llevan meses reuniéndose varios compañeros y el sindicato, es en el último mes que han creado una plataforma para intentar evitar el cierre. Cuando está en las reuniones del grupo, siente algo más de esperanza y cabrearse todos juntos le alivia. Sabe que es una situación injusta y que ellos solo quieren trabajar, le dice enfadado a la médica. Aunque no duerme mucho, al menos le está dando vueltas a la manera de poder movilizar a la gente alrededor para montar una buena, dice. Su mujer le está apoyando mucho y entre todas las mujeres van a montar tenderetes en varios barrios de Fuenla para explicar lo que está pasando e intentar recoger firmas. Su hijo mayor, Jaime, le va a llevar a un partido de fútbol y la verdad, le hace algo de ilusión. Se agobia a veces cuando se le viene todo encima, pero más o menos lo va manejando. La médica de familia le compadece. Sabe lo que está ocurriendo porque además en su cupo tiene 3 o 4 pacientes más que están igual. Le transmite su apoyo y le dice que cuente con ella para lo que necesite. Le insta a que se apoye en su familia y en los compañeros y le da ánimos para la lucha. ¿Os suena esta historia de Fernando?
Seguro que habéis escuchado historias similares o esta misma. Vamos con la historia de Rosario. Rosario tiene 60 años y también vive en Fuenlabrada. Es madre de 2 hijos de 32 y de 30 años. Se casó con 23 años con su actual marido. De nuevo está esperando en la puerta de la consulta de su médica de cabecera. Tiene otro ataque de fibromialgia y este es de los fuertes. Ya no va a la urgencia del hospital, porque las 3 últimas veces la tuvieron 4 horas esperando hasta las 2 de la madrugada y después encima le dijeron que eso no era una urgencia. Pues ella lleva una semana sin levantarse de la cama y toda la casa está manga por hombro, pero ya le da igual. Su marido está harta de ella y sus hijos también. Le hablan mal y le dicen que hace todo eso para llamar la atención. Siente que no la cuidan nada, que está de más en todas partes. Su médica de cabecera es la única que le hace caso, porque hace un año la mandó al especialista y la diagnosticaron de fibromialgia. Al menos eso hizo que la creyeran cuando decía que le dolía todo y que no se podía levantar de la cama. También le dan mareos, tiene tensión alta, dolores de cabeza cada 2 por 3 y sobre todo mucha ansiedad. Está preocupada porque cree que tiene principio de Alzheimer, se le olvida todo. Tiene un trastorno de ansiedad generalizada y una depresión. Se lo puso el psiquiatra en el informe cuando pidió la minusvalía. Al menos con eso y la fibromialgia le dieron un 45%. Algo es algo. Ahora lleva un tratamiento que le controla el reumatólogo, la unidad del dolor, el psiquiatra, el traumatólogo y el neurólogo. Le han puesto duloxetina, que sirve para la depresión y además mejora el dolor. Mirtazapina para dormir. El psiquiatra le ha añadido paroxetina porque es muy obsesiva. Paracetamol cada 8 horas y Enantium si le duele mucho. También lorazepam y ribotril para los nervios y dormodor para el insomnio. El neurólogo le ha dicho que todo lo que tiene es de la depresión y le ha dado cita en un año. Ella cree que necesita que le pongan un antidepresivo porque la verdad no deja de estar triste. Debe ser que no le han dado con el correcto. El próximo día le preguntará a su psiquiatra si ha salido algo nuevo para lo suyo, aunque para el caso que le hace, lleva 7 años con el mismo y ya ni la escucha. Lleva 4 años sin poder trabajar por los dolores de las muñecas, rodillas y cervicales. Ya no se podía agachar a limpiar las escaleras, ni levantar bien los brazos para las ventanas, ni nada. Ella lleva limpiando desde que tiene recuerdo. Primero para sus hermanos, ayudándole a su madre, porque ella era la única chica entre todos los hermanos. A los 16 años se metió de interna en una casa de Madrid, porque ella no podía soportar más las discusiones entre sus padres. Salió de allí cuando se casó con su marido Jesús a los 23 años. Enseguida se quedó embarazada y ya se quedó en casa. Luego, cuando los hijos se hicieron mayores, se puso a limpiar en casas porque iban regular de dinero. Ella siempre había querido que sus hijos estudiaran y se sacaran una carrera. A ella le encantaban las matemáticas cuando iba al colegio y siempre se le dieron muy bien. Hace varios años que sus hijos se han ido de casa con sus familias, uno en Burgos y el otro en Toledo. Desde siempre ha sentido que no la querían mucho y le han dado muchos disgustos. Ella se ha desvivido por cuidarles, pero siempre le decían que era una quejica y que estaba con lo mismo. Su marido no ha sido muy cariñoso con ella. Desde siempre ha sido un hombre hosco y taciturno. Solo la buscaba a veces por las noches y cuando volvía bebido. Después de jubilarse, no quiere hacer nada con ella, ni siquiera salir a pasear. Ella se queja constantemente de esto, sobre todo en la consulta del psiquiatra. Está muy deprimida. Hace una semana fue el cumpleaños de Rosario y organizó una comida, pero su hijo mayor no acudió porque estaba muy liado. Cuando estaba fregando los platos y los cacharros de la comida fue cuando empezó otra vez con la crisis de fibromialgia y hasta ahora que sigue así. La médica de familia la ha visto y le ha subido la duloxetina. Tiene cita con la unidad del dolor en un mes. A ver si le dicen algo nuevo porque ella sí no puede seguir. Estas dos son las historias de Fernando y de Rosario. De forma deliberada he reducido la carga de violencia en el caso de Rosario. He suavizado los términos más extremos y no he querido profundizar en ciertos aspectos de su biografía que probablemente nos pusieran los pelos de punta. Probablemente, si habéis estado un poco atentos, podéis intuir qué preguntas podríamos haber hecho para seguir ese hilo ¿no? de qué violencia se esconde detrás de los comentarios de Rosario. Esto no es lo que se suele hacer en consultas. Esta es como la presentación
más típica de Rosario en cualquiera de las consultas a las que vaya, sea de primaria, sea de salud mental, de reumatología, de lo que sea. ¿Vale? No voy a hacer como que somos unas excelentes médicas feministas que le preguntamos lo que le tenemos que preguntar. No, me voy a limitar a aquello que es evidente. El volumen invisibilizado de violencia en estas mujeres es una salvajada. O sea, el preguntar a Rosario sobre todo esto nos introduciría en realmente historias de terror. Pero, insisto, mi intención es que incluso desde una visión superficial y descafeinada podamos entender que los cimientos sobre los que se asientan las violencias suponen una profunda situación de injusticia. Bueno, vamos a empezar analizando los casos. ¿Cuál es más comprensible? ¿Qué caso es más comprensible? ¿El de Fernando o el de Rosario? El de Fernando es un caso así como que, ¿no? Es una narración lógica, la podemos entender casi todos, nos parece que tiene sentido, ¿no? Es una empresa que cierra, Fernando está mal, todo el mundo se vuelca con Fernando. La médica de familia entiende perfectamente lo que está pasando, incluso él también entiende qué es lo que está pasando. Fernando no lleva medicación, pero sin embargo encontramos que el cuadro clínico de Fernando y el cuadro clínico de Rosario son prácticamente idénticos. Es un síndrome ansioso-depresivo. La diferencia entre ellos es que detrás del de Fernando estamos entendiendo lo que pasa y detrás del de Rosario lo único que se nos ocurre es una especie de pastiche de cosas de una señora que se queja mucho, que no sabemos por qué se queja tanto, porque al fin y al cabo, pues yo qué sé, pues tampoco es para tanto. Y esta cosa de la fibromialgia, de los dolores, que tampoco entendemos muy bien de dónde vienen o por qué le vienen. Entonces, ¿por qué esta señora está yendo al reumatólogo, al neurólogo, al psiquiatra, a la médica de atención primaria? Y además, cada uno de ellos y de ellas, la respuesta que tiene es una respuesta hacia lo incomprensible. Como no entiendo lo que te pasa y no puedo establecer un diálogo contigo sobre lo que realmente te pasa, lo que hago es tener una respuesta técnica médica, que o bien es una derivación, o bien son pruebas médicas, o bien es fármacos. En este caso, en este circuito en el que entra Rosario, termina con 3 antidepresivos, 2 ansiolíticos, probablemente muchas pruebas por medio, etc. Sin embargo, a Rosario esto le parece que es que la cuidan. Rosario dice que su médica de atención primaria es la única que le hace caso porque le ha mandado a los especialistas. Y además está bastante contenta, entre comillas, porque el psiquiatra le ha puesto un diagnóstico y el reumatólogo le ha puesto un diagnóstico que le han permitido tener un 45% de discapacidad, lo cual, pues bueno, no está tan mal. Y además, este término de fibromialgia le ha dado cierta autoridad para poder decir que lo que tiene ella es algo. Y le ha dado algo de autoridad porque lo que la sociedad le devuelve y lo que toda su familia le devuelve es que lo que ella tiene no es nada, que lo hace por quejarse, que lo hace para llamar la atención. Bien. En el caso de Fernando, nadie le ha dicho esto, nadie le ha dicho que lo que tiene no es nada. Todo el mundo entiende que lo que tiene es una amenaza de despido de un trabajo en el que ha estado volcado 23 años y que además, esto tiene que ver con los pactos sociales. En el caso de Fernando entendemos perfectamente el pacto social que hay, ¿no? En el caso de Fernando, pues es un hombre que desde joven se ha puesto a trabajar, esta era la contribución que hacía a la sociedad, al Estado y a la empresa, y como tal se merecía una protección y un estatus de ciudadanía, ¿no? ¿Qué ocurre con Fernando a sus 58 años? Que este pacto social se rompe. Este pacto social que había con Fernando se traiciona. Y Fernando se encuentra mal por ello. Y todos lo entendemos así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con Rosario? En mi hipótesis, el caso de Fernando y de Rosario son exactamente el mismo caso, ¿vale? Son rupturas del pacto social. Solamente que el pacto social de Rosario no está explicitado. ¿Cuál sería el pacto social de Rosario? Porque el de Fernando sí lo entendemos, ¿no?
No sé si conocéis este famoso mantra feminista de ella para él para el Estado y los dos para el mercado. Pues bien, él para el Estado y ella para él. El pacto social que se establece con las mujeres y sobre todo con las mujeres cuidadoras es un pacto social en el que un contrato social, ¿no? En el que si tú aceptas las condiciones, es decir, si aceptas pertenecer a un hombre, pertenecer a una familia y cumples con las supuestas tareas innatas que te vienen dadas, que son las de cuidados, vas a recibir 1, amor y 2, protección. Poniéndolo como en términos laborales, podríamos decir que Fernando recibe un salario económico y Rosario debería recibir un salario pagado en amor y en protección. Este pacto social no está explicitado como tal. Ojalá estuviera incluso explicitado, porque siendo un pacto social injusto, si estuviera explicitado lo podríamos reclamar. Podríamos decir, oye, que yo el alquiler no lo pago con amor, que yo el alquiler no lo pago con seguridad, que yo necesito, ¿no?, unos ingresos económicos. Entonces, si mi trabajo se va a pagar en amor y en protección, yo así no puedo vivir. Esto es lo que ha mantenido, obviamente, a todas las mujeres sometidas a lo largo de la historia. Pero lo peor de esto, lo peor de que este pacto social exista y que a día de hoy sigue existiendo así, de esta invisibilización, no es solamente de que el pacto sea injusto, sino que es un pacto que se traiciona sistemáticamente. Porque a las mujeres que cumplen con estas tareas de cuidados y con las mujeres que no tienen otra vía más allá que cumplir todas estas tareas que les han venido dadas, Rosario desde que tenía 8 años se ha dedicado a cuidar primero a sus hermanos y a su familia, aunque le gustaban las matemáticas. Si seguimos tirando del hilo, algo que prácticamente nunca le han preguntado a Rosario es si le hubiera gustado dedicarse a algo que no fuera a cuidar, si le hubiera gustado dedicarse a algo que tuviera que ver con las matemáticas. La respuesta es siempre que sí. Y a partir de ahí se establece un diálogo que evade toda esta historia biográfica de cuidados completamente empobrecida y encima traicionada. Y se puede establecer unas vías narrativas alternativas en las que Rosario se siente mucho más reconocida. Bueno, siguiendo con la historia de Rosario, Rosario nunca ha tenido elección. Ha hecho lo que supuestamente tenía que hacer, que es trabajar para otros en los cuidados, cuidar a su familia, tener hijos y cumplir con ese amor que tenía que darle a sus hijos y a su marido. Y cumplir con otras cosas del matrimonio que muchas veces no decimos en consulta y que constituyen también mucha violencia hacia las mujeres dentro de los matrimonios, que son las relaciones sexuales forzadas, por un sentimiento de que tengo que cumplir, ¿no? Tengo que cumplir con ese contrato social. Pues Rosario no ha tenido elección y además lo ha hecho todo bien, lo ha hecho todo exactamente como tenía que hacerlo. ¿Qué salario ha obtenido con esto? Porque sus hijos no la han querido mucho, su marido no le ha hecho ni caso. Y además los hijos están ya cada uno en una punta del país y ni siquiera vienen a su cumpleaños. ¿Dónde está ese salario de Rosario? A Rosario no se le está pagando. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Porque en Fernando podemos ver que la reclamación que hace es de justicia. Está haciendo una reclamación de que se cumplan los pactos sociales de su contrato social. ¿Y en Rosario qué? Pues en Rosario tenemos exactamente lo mismo. Rosario lo que está haciendo es una queja en los términos que se le permiten, es decir, en términos de amor, de ese contrato social que había. Lo que está haciendo es reclamar amor y cuidados, porque lo que se le prometió que se le iba a dar es amor y cuidados. Ya que no obtiene reconocimiento de ninguna de las maneras, por lo menos que se le pague su salario, ese salario de ese contrato injusto. Pero tampoco pasa esto. ¿Cuáles son las consecuencias que tenemos de esta doble traición hacia las mujeres? ¿Qué opciones le quedan a Rosario? Pues solamente el reconocimiento a través de la medicalización. Si tienes un fármaco puesto, es que algo te pasa, es que estás mal, alguien reconoce que lo estás.
los cuidados en forma de derivaciones, de pruebas y de fármacos. La legitimidad de que algo en tu vida está siendo injusto a través de los diagnósticos. Y la compensación en forma de reconocimiento de discapacidad. Es decir, en forma de te reconocen que la sociedad ha sido injusta contigo cuando te dan un porcentaje de discapacidad o, en el mejor de los casos, cuando incluso te llegan a dar una pensión por discapacidad. Eso ya es como el máximo reconocimiento que puedes obtener. Pero claro, todo esto es perverso y es perverso por ambas partes. En primer lugar, porque se pervierte la función de la medicina. La medicina, como elemento de legitimación social y como principal vehiculizador de los malestares a día de hoy, es la única herramienta que le queda a estas mujeres para que alguien autorice que están mal, que realmente tienen derecho a sentirse mal. La forma de compensación por todos estos años de trabajo que han tenido es solamente a través de esa vía. Cuando consiguen un diagnóstico como fibromialgia, depresión, ansiedad, depresión mayor, distimia, etcétera, etcétera, y puedan pasar a un tribunal médico, solamente de esa manera el Estado les reconoce que merecen una especie de compensación por todo el daño y toda la pérdida que han tenido a lo largo de esa vida de trabajo de cuidados. Solamente de esta manera tan perversa, solamente a través de lo médico. Entonces, ¿por qué nos extraña que estas mujeres hagan un discurso que se establece en términos y en narrativas de cuidados cuando no tenemos otro discurso social para ellas? No existe una manera de decir, no, el Estado no dice, claro, es que esta mujer ha hecho un trabajo para el Estado y un trabajo para la sociedad, que es el trabajo de cuidados y el trabajo relacional con toda, ¿no? El trabajo de estructuras relacionales y el trabajo comunitario de relación entre los barrios. Todo eso es un trabajo, pero no se reconoce como tal. Ni lo reconoce la sociedad, ni lo reconoce el Estado, que es quien debería hacerlo. ¿Quién lo reconoce? Pues los médicos a través de sus diagnósticos y de los fármacos. Al final, esto termina en una especie de trampa en que la única manera de obtener reconocimiento y compensación por las tareas que has hecho es entrar en una narrativa que te termina haciendo daño a ti también. Entonces, es de justicia que podamos hacer emerger tanto en las consultas, sean las que sea, la consulta me da igual, es que la consulta del digestivo, la consulta de la enfermera de endocrino, es que me da igual la consulta que sea, porque esto opera absolutamente en todas. Necesitamos hacer emerger estas narrativas de justicia simbólica, necesitamos que estén representadas a todos los niveles, hacer un ejercicio de justicia representativa y sobre todo que después de eso se pueda compensar de la forma de vida. Y aquí lo voy a dejar para que cualquier cosa que queráis comentar podamos establecer un poquito de diálogo. Muchas gracias. Mil Esker, no sé si tenemos tiempo para hacer un turno de preguntas o pasamos a la siguiente mesa. Maya, tenemos tiempo como para... No sé si alguien en el auditorio se anima a participar o a comentar alguna cosa. Si no, a mí me gustaría comentar a ver si la gente se anima, que yo creo que ha sido, la verdad, que dos historias potentes, ¿no? Que nos hacen pensar, que nos hacen como cuestionarnos cosas y no sé si no, voy a empezar, si veo que para ver si se anima un poco el auditorio a preguntar. Bueno, lo primero es que ricasco, muchas gracias, me ha encantado la presentación y los dos casos yo creo que son muy clarificadores porque las dos somos médicas, somos psiquiatras, entonces pertenecemos como al lado oscuro de la fuerza de las que ponemos pastillas porque a veces no tenemos otra herramienta que hacer que poder ayudar a estas mujeres que vienen a consulta.
Encima yo querría decir que yo trabajo en un hospital general, que ya es como la jerarquía máxima, y trabajo en agudos y llevo el programa de trastornos de conducta alimentaria, y yo es que voy a hacer esta reflexión, que desde que trabajo en agudos, que es un montón de años, me dedico a quitar pastillas. Que la gente dice, no, has probado tal, y yo digo, la gente viene con tanta medicación agudos que yo lo que hago es que, mira, si llevas 15 pastillas y estás igual de deprimida, igual hay que quitar pastillas. Entonces, esto es un reconocimiento público, pero realmente lo que hago más es quitar pastillas a gente que viene de atención primaria, de centros de salud mental, como comentaba Belén, es que realmente es impresionante la situación en la que nos encontramos. La mitad de la población, el 51% de la población, somos mujeres, y las múltiples violencias en las que estamos inmersas. Y ahí quería pues, hacer esta reflexión sobre, bueno, aquí hay unas diferencias en Euskadi diferentes a otras áreas geográficas, insisto, y eso hace que haya esa diferencia, pero la pobre detección de casos de violencia ya explícita, como apuntabas, a mí me parece escandalosa. Y lo voy a decir aquí públicamente porque no puede ser que cuando vas a los datos y los pides a las direcciones generales, que sean de atención primaria, de hospitales, que es donde acuden las mujeres porque están desesperadas en momentos de situaciones muy duras, pero que no se detecten más casos de cosas que son tan evidentes. No sé lo que piensas tú sobre esto, pero a mí me parece que digo, es que Sí, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué no lo vemos? Pues por el caso de Rosario, porque en nuestras narrativas médicas y medicalizadoras, cuando te encuentras una historia como la de Rosario, tiene sentido simplemente, pues es una señora con una distimia, con una histeria, con una síndrome ansioso-depresivo, como lo queramos llamar, y la forma de comportarse de Rosario es la que esperamos de ella. Nos hemos acostumbrado a que sea así. Entonces, tampoco preguntamos más allá. Cuando Rosario dice que se fue a trabajar, que se metió de interna a los 16 años en Madrid porque estaba harta de las discusiones entre sus padres, nadie le pregunta, oye, ¿cómo eran las discusiones entre tus padres? Pues estaban todo el día discutiendo la gresca, yo ya no los podía soportar. Así, ¿quién empezaban las discusiones? Y cuéntame exactamente, ponme un ejemplo de esa discusión. ¿Y las discusiones también eran con vosotros, con los hijos? Ah, pues sí, a veces mi padre la verdad es que llegaba bebido, sacaba el cinturón y entonces nos encerrábamos todos en la habitación y mi madre pues se quedaba ahí, nosotros nos tapábamos los oídos y que fuera lo que fuera. Y una vez que la cosa se había calmado, pues ya salíamos. Eso es esto, ¿no? De la frase, mis padres discutían mucho, lo que salen son historias de violencia de género y de violencia hacia los hijos espectacular. Lo mismo con cuando Rosario dice, mi marido no me hacía caso nunca, excepto cuando algunas veces llegaba por las noches a casa bebido. ¿Qué significa esto? Pues puede significar que paso de lo que me está diciendo y ya como tiene todo, ¿no? Cuando ya le he puesto un diagnóstico, el caso se cierra. ¿Qué es lo que explica que Rosario se queje y esté muy deprimida? Porque tiene una depresión y una fibromialgia. ¿Y por qué tiene una fibromialgia y una depresión? Porque se queja y está deprimida, le duele. ¿Y por qué se queja y está deprimida? Porque tiene una depresión. Y así seguimos en un argumento tautológico que no hace que nos sigamos preguntando cosas. Este es uno de los grandes problemas del diagnóstico y sobre todo este tipo de diagnósticos en salud mental, que hacen que nos dejemos de preguntar qué hay detrás. Y eso, junto a una invisibilización generalizada de la violencia contra las mujeres, pues lo que tenemos es personas medicalizadas a las que ya no se les pregunta nada más. Y además, como decía, la medicación y el diagnóstico sirven casi como único elemento de legitimidad para el estar mal, es muy difícil quitar esos fármacos y es muy difícil quitar ese diagnóstico. Las mujeres se suelen quedar muy pegadas a ese diagnóstico y a esos fármacos porque es la única herramienta que tienen para poder decir, no, es que estoy mal, ¿no? Me han puesto pastillas porque estoy mal. Si no estuviera mal, no me estarían poniendo pastillas. Sí, otra cosa que me ha parecido muy interesante es lo que has comentado, que igual las psiquiatras somos más críticas, pero que esto ocurre en toda la medicina y en todas las consultas, como decía Belén, de la consulta de endocrino, de diabetes, de hipertensión, que esto se podría generalizar a la falta de perspectiva de género que hay en todo
el modelo biomédico en general, en cualquier consulta, sin más. ¿Se me escucha bien? Vale. Bueno, yo soy Lorena, vengo desde grado de Ciencia Política y me parece muy interesante lo que has comentado. Y mientras estabas hablando, muchas gracias también. Mientras estabas hablando se me han venido a la cabeza los casos de TCA. Justamente es un tema que ahora mismo estoy como abordando bastante desde una perspectiva del activismo gordo, concretamente, y... Perdón, estoy un poco nerviosa, ¿eh? Creo que es que se me han venido como muchas cosas a la cabeza. Yo cuando voy a consulta, por ejemplo, hace mucho tiempo y hace muchos años que no voy al médico y tengo 21 años, no sé para empezar. Siento que siempre hay como una patologización de mi gordura, ¿no? Entonces yo voy buscando un diagnóstico que me legitime qué es lo que me está sucediendo a mí, pero resulta que salgo con otros supuestamente recetas que son dietas. No, perdón, que te he escupido, salto por ahí. Perdón, lo siento. Eso, entonces yo salgo siempre con otras recetas y otro tipo de diagnósticos que es como, es que estás gorda, tienes que adelgazar. Y lo que a mí me ha supuesto esto muchas veces es que yo ahora mismo, no sé si la palabra está bien, padecer, ¿no? Pero tengo un trastorno de la conducta alimentaria que es un trastorno por atracón. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? ¿Cómo se trata esto? ¿Quién me ha preguntado? Porque esto es lo que tú dices. ¿Hasta dónde llegan las preguntas? ¿O hasta dónde llegan? ¿Yo qué demando? A mí que es... ¿no? O sea, este aparato médico que no solamente es que es reproductor de violencia también. Entonces creo que es un poco complejo abordarlo porque por una parte te dan unas etiquetas, ¿no? Porque al final supongo que también va de etiquetas, de me están dando una cosa y estoy recibiendo, y yo estoy demandando otras cosas y luego eso por una parte. Y por otra parte ahora mismo tengo, muchos casos cercanos de personas con TCA que de repente salen y empiezas a tirar del hilo y empiezas a preguntar cosas y todo el mundo tiene una mala relación con la comida, pero los trastornos de la conducta alimentaria es que es abrumador, me parece abrumador. Y por otra parte, yo tengo una amiga en la que me dice, es que ahora mismo mi identidad es mi TCA. Me aferro a ella de la única manera que puedo, y me dice, y es que ahora mismo estoy buscando, porque como me estoy recuperando, estoy en recuperación activa del TCA, estoy buscando otro diagnóstico que me dé mi identidad y aferrarme a él lo máximo que puedo. Tener que acudir a la medicina para que nosotras podamos tener una identidad y podamos sentirnos y habitarnos de alguna forma me parece, por una parte, muy peligroso, pues no solamente a nivel médico, es que a nivel social, es que ¿qué somos? ¿No? ¿Qué estamos demandando? Y no sé si tiene algún tipo de sentido esto que he dicho, pero si alguien, no sé, voy a quitar este micrófono porque ya me estoy poniendo nerviosa. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por atreverte a preguntar porque sé que es muy difícil hablar en público, sobre todo para nosotras, así que te lo agradezco de verdad. A ver, varias cosas, ¿no? Por una parte, está la cuestión de qué llega a la salud mental y qué llega a la medicina. A la medicina las personas llegan con un diagnóstico hecho ya. Y con un diagnóstico me refiero a que uno se siente enfermo antes de llegar a la consulta, no cuando sale de ella. Es decir, el diagnóstico de enfermedad no lo da la medicina, sino la sociedad. Cuando una sociedad te ve y dice que estás enfermo por tener X kilos o por tener un tipo de cuerpo concreto, tú llegas a la medicina ya con ese problema. Y la medicina pues continúa habitualmente con esa medicalización, porque la alternativa sería muy difícil, ¿no? La alternativa, digamos, es cambiar el mundo. Es decir, ¿no? Desde la consulta de salud mental, hacer un discurso lo suficientemente potente como para decirle a la sociedad, oye, que los cuerpos son diversos, que uno no tiene una patología mental por tener este cuerpo o este otro cuerpo, ¿no?
que esto no es una enfermedad, ¿no? Que es una forma de habitar el mundo también, que es una forma de habitar los cuerpos. Y no tiene, porque al final la gran parte del sufrimiento derivado ¿no? excluyendo ciertos trastornos alimentarios, que bueno, ¿no? de los que nos podría hablar muchísimo Marga, pero la mayoría de los casos tienen que ver con un señalamiento social de enfermedad y de exclusión, de tú no eres normal, y cualquiera que no sea normal es susceptible de ser medicalizado, porque lo que no es normal tiene un problema, y lo que tiene un problema tiene una enfermedad, y la enfermedad se trata a través de la medicina. Con lo cual, terminamos medicalizando todo aquello que no entra en nuestro canon de normalidad. Y el canon de normalidad, esto es ya historia de la psiquiatría, pero a mí me gusta mucho. El canon de la normalidad en la época moderna deja de asimilarse a lo que es más prevalente y empieza a asimilarse a lo que a una sociedad le parece moralmente correcto. Deja de tener un estatuto ¿no? estadístico, si lo queremos llamar así, y pasa a tener un carácter moral. Con lo cual, cualquier cosa que a la sociedad le parezca moralmente censurable, le parece que no es normal y le parece que es patológico y se termina medicalizando. En salud mental sabemos mucho de esto porque precisamente es todo aquello que se sale de este canon de normalidad moral lo que nos llega a las consultas. Y en la consulta tú puedes hacer mucho esfuerzo narrativo por devolver que, oye, que no, que tú no te pasa nada, que solamente tienes ciertas características que no coinciden con el patrón visible de normalidad, que el patrón de normalidad es otro muy distinto, pero el patrón que se visibiliza y el patrón hegemónico de normalidad, pues no coincides con ese, pero no hay nada más ahí, o sea, porque luego cuando uno sale a la sociedad lo que se encuentra es que se le está señalando y se le está viviendo como enfermo. Entonces, donde hay que cambiar las cosas no solamente es dentro de las consultas, que ahí ya hemos llegado tarde, sino poder cambiarlas desde fuera de las consultas, ¿no? Eso por una parte, ¿no? El problema de la resolución de los problemas sociales a través de la medicina. Y luego la relación con el cuerpo y la comida. Yo creo que esto se lo voy a dejar a Marga, que es experta en esto, no voy a yo estar hablando aquí de todo. No sé si voy a poder responderte breve en esto, pero que creo que eso es un melón también muy importante. Creo que el cuerpo es el medio que nos habita, no podemos separar cuerpo, mente, cerebro. Creo que detrás de lo que es un síntoma que puede ser un atracón, cuando una tiene un atracón es que quieres decir que te estás comiendo el mundo de la rabia o del enfado, de lo que sea, que hay muchas historias, que creo que cada persona es única y que hay que individualizar en cada persona qué es lo que le lleva a eso. Y efectivamente creo que hay una parte que tiene que ver con lo social, creo que hay una gordofobia increíble. Lo peor que se puede hacer, esto ya cuando hice la tesis doctoral, que la hice en obesidades y en obesidades mórbidas, que muchísimas tenían antecedentes de violencia, de trauma y de acontecimientos vitales muy duros, que al final yo digo, solamente veo yo que haya tanta violencia detrás o qué pasa, porque muchas veces hay gente que se esconde dentro de los kilos para que no la vean, para no ser deseable, para no ser atacada, para no ser agredida. Bueno, aquí hay muchas historias, no se puede individualizar, pero es cierto lo que comentas tú de hacer de eso tu identidad, que eso es un problema muy grande. Creo que habría que utilizar otro tipo de modelos, o como yo entiendo esto, que fueran más sociosanitarios, que fueran más que las personas pudieran ir trabajando cada una en lo que sea su problema, pero fomentando otro tipo de dispositivos, tipo hospital de día parcial, tipo comedor terapéutico, que permiten que las personas puedan currar, puedan estudiar y que a lo mejor en el momento de las comidas
puedan hacerlo en un entorno compartido, ¿no? Yo creo que el problema muchas veces es que vivimos en una sociedad cada vez más individualizada, menos comunitaria, con menos red, con menos grupos en los que compartir muchas veces. Yo en el comedor que llevamos en Cruces, que también es otra cosa que no existe para los... no hay una dotación económica tampoco, es una cosa que hacemos por gusto, nos gusta, ¿no? Somos de eso, nos gusta. A mí me gusta mucho, me parece que es un trabajo precioso, creo que hay muchos melones que abrir, pero uno sería intentar integrar esto y participar. Nosotras, por ejemplo, vamos a las asociaciones, vamos con el grupo que tenemos cuando vamos o nos vamos a comer fuera también, o sea, es decir, intentar normalizar que esto, vivimos en una sociedad que hay un culto, la delgadez ha venido a ocupar un espacio que tenía antes la religión, de nociones de lo moral, y creo que, claro, esto es muy difícil de desmontar y esto es para otra charla, no sé si para otras jornadas, pero creo que es importante tener en cuenta, desde luego, el empoderamiento de las personas y qué es lo que necesitan, qué quieren, qué piden y qué podemos hacer desde un grano de arena en una playa. No sé si te he resuelto nada. Hola, muchas gracias por todo lo que nos has contado. Y mi pregunta era para Belén. Después de todo esto que nos has contado, que son casos, supongo que entiendo que los casos son reales o bueno. Sí, es o lo más una parecido. mezcla de 100 casos, pero sí, o sea, no es un caso en concreto, pero podría serlo perfectamente. Me gustaría saber si viendo esto que parece que veis muy a menudo, ¿no? Porque yo creo que a todos nos ha resultado una historia familiar, vamos, supongo a todos los que estamos aquí. Si estáis trabajando en hacer un abordaje diferente desde que estáis viendo que este tipo de casos se repiten y las consecuencias que están teniendo y la polimedicación que tienen, sobre todo las mujeres, vamos, porque este caso normalmente se da prácticamente en su totalidad en mujeres. Y si se está haciendo algo desde el sistema sanitario, intentando abordarlo de otra manera, derivando a otro tipo de profesionales, asociaciones, yo qué sé, alguna otra manera de tratar esto que no sea la puramente médica, que es la que se ha estado haciendo hasta ahora, la de la pastillita y poco más. Esa era mi pregunta. Vale, no es una respuesta fácil, porque el abordaje no es sencillo. Hay que hacer un abordaje en esto ambivalente. Porque aunque yo tenga que tener un discurso narrativo reconociendo toda la labor que ha hecho esta mujer y estas mujeres a lo largo de su vida, reconocerlo como trabajo, legitimar su dolor y su sufrimiento por el hecho de haber tenido esta vida, por no haber tenido elecciones a lo largo de su vida, no haber hecho nada de lo que quería o le hubiera gustado hacer, ni siquiera plantearse que podía elegir qué hacer, porque no podía elegirlo, y que además no ha recibido ninguna contraparte buena por haber cumplido todas las expectativas de todo el mundo, yo puedo reconocer esto. Pero a la vez, si le digo, no, lo que te pasa a ti es una cuestión de injusticia social y de patriarcado, ¿qué hago? ¿Le quito el diagnóstico? Si le quito el diagnóstico, le quitan la pensión. ¿Y entonces quién compensa económicamente a esa mujer? Porque es de justicia que esa mujer sea compensada. Es una perversión que tenga que serlo a través de un diagnóstico médico. Pero es la única forma a día de hoy que está pudiendo encontrar una cierta compensación económica, porque, repito, en amor no se paga, ni se vive, ni se come. Entonces, es muy difícil porque yo no puedo, tengo que tener un discurso como muy pivotando entre estos dos polos, porque además, si nos ciñéramos exclusivamente a la narrativa de justicia feminista, digamos, ella perdería la legitimidad subjetiva que tiene para poder mantener ese diagnóstico y para poder mantener esa sintomatología, que son los que le permiten tener unos ingresos económicos para sobrevivir. Y esto es muy fuerte, porque es que si pierde estos ingresos no sobrevive,
porque os he contado la historia más light que he podido. O sea, de verdad, que es que esta historia no es real, no es para nada real, porque es absolutamente light. Pero hace 3 días me encontré una señora de 74 años en primera consulta diciéndome que llevaba sin trabajar 2 años en la limpieza desde que se enfermó del COVID y se tuvo, porque tiene síntomas persistentes del COVID, y a partir de ahí dejó de trabajar. Entonces yo la miré, volví a mirar la historia clínica, veo 74 años. Mira al señor, digo, ¿pero tú tienes 74 años? Me dice, sí. Digo, ¿y hace 2 años seguías trabajando? Dice, claro, yo solamente tengo 400 euros de pensión, pago un alquiler y no puedo comer. Entonces, ¿cómo hago? Y no te han dado la ley de dependencia. Me han dicho que tengo que estar muchísimo peor de lo que estoy para que me den la ley de dependencia. ¿Y la discapacidad? La discapacidad no, me dan un 25% de discapacidad porque físicamente no estoy mal. ¿Qué hacemos? Esto es un caso real y esta mujer, o sea, se puede quedar en la calle con 74 años. Claro, pero a lo que me refiero es que, o sea, en este sentido, el problema social, digamos, pues vale, está cubierto con ese diagnóstico, bueno, cubierto entre comillas. A duras penas, pero sí. Claro, pero esta persona, al final, el problema que tiene no se va a solucionar. O sea, sí, se soluciona el problema de la discapacidad, del reconocimiento, pero su problema realmente que esa mujer tiene es un problema mucho más complejo, que igual ni siquiera ella es demasiado consciente de que todo eso que ha vivido durante toda su vida, todo ese maltrato, todas esas situaciones que ha vivido con su pareja, con sus padres, toda su historia de vida, eso no se va a solucionar. Es muy reparador introducir narrativas nuevas, ¿eh? El efecto terapéutico del reconocimiento es increíble. Estas mujeres pasan de tener un discurso de queja absoluta, de no puedo, no me sale, no puedo más, me doy la rodilla, a decir, pues mira, pues sí. O sea, es que les cambia la cara, les cambia la posición física, les cambia el discurso, es increíble, de verdad. El reconocimiento que sienten y sobre todo parar las violencias médicas también, que es muy importante. Pero desde luego la solución no viene de parte de la medicina, en este caso. De parte de la medicina viene la denuncia y viene parte del reconocimiento. Pero la solución tiene que ver con, ¿no? Estaba la compañera de políticas por ahí, pues la solución tiene que ver con las medidas que tomemos la sociedad y como Estado, para poder reconocer el trabajo de estas mujeres, para poder visibilizar estos discursos, para reconocer los cuidados como una labor que ocupa espacio, que ocupa cuerpo, que lo ocupa todo y que además es esencial. Entonces, se trata de esto, ¿no? Por esto estoy yo aquí, no vengo a hablar en realidad, ¿no? Paradójicamente, yo siempre que voy a hablar desde la salud mental, pero siempre hacia otros lugares, ¿no? Como hacia lo social, ¿no? Y es desde lo social, desde donde solucionamos esto con políticas y con medidas de reconocimiento y de compensación y de redistribución. Gracias. Hola. Bueno, yo me llamo Nayara y vengo de enfermería, así que voy a hablar desde mi punto de vista de enfermería, porque claro, como vosotros sois médicos, yo lo que me fijo mucho cuando... No se me oye, ¿no? Sí. Sí. Yo lo que me fijo mucho mientras has estado hablando y contando esas historias es que aunque se haya metido un poco más el aspecto, como has dicho tú antes, biopsicosocial, sí que todavía el marco biomédico está muy, muy centralizado en este ámbito sanitario. O sea, no se trata solo de tratar a la persona de manera de tú tienes una enfermedad, entonces se medicalizo, tal, ahora ya está, solucionar el problema, sino que realmente el problema se tiene que abarcar y se tiene que realizar un seguimiento desde otros ámbitos y otras perspectivas. Y es una falta que he visto yo que hay mucha falta de esto, sobre todo en estos dos aspectos. Otra cosa es que la brecha... ¿Cómo se dice? La brecha de género todavía está muy amplia. O sea, quiere decir, a un hombre se le entiende por qué le pasa, no se le medicaliza. Ay, qué nerviosa estoy, por Dios. No se medicaliza, está la brecha muy amplia. Quiere decir, al final hay muchas veces que se patologiza a la mujer y se medicaliza a la mujer, cosa que al hombre no se le hace. Otra cosa mal que he visto, porque
parece, con todo el respeto del mundo, parece una yonki la pobre mujer, y en cambio el hombre no. Lo es, o sea, lo es, pero por nuestra causa, ¿no? Exactamente. Es como te quejas mucho, ¿vale? Pero para que no te quejes te voy a comprar. ¿Cómo te compro? Te medico. Te compro con la medicación y te compro con una subvención económica, como se llame, ¿no? O sea, quiero decir, es como lo que has dicho tú, ¿no? Tú generas un contrato con el Estado o un contrato social y en ese contrato a ti te pagan con amor. Pero es que te pagan con amor, pero no te puedes quejar, no tienes derecho a quejarte, no tienes derecho a levantarte y no tienes derecho a nada. Y si no te pagan con amor, te aguantas. O sea, no sé, es como, nos enseña mucho el tema desde el ámbito, sobre todo, primario, ¿no? Desde atención primaria, esta comunidad, que toda la salud es un todo, cuando realmente no se ve así. No se aborda desde esta perspectiva. O sea, a ti te viene a la consulta, vale, tú tienes una depresión, toma, el diazepam, por ponerte un ejemplo, me da igual. Duerme por las noches, así no me agobias. Sí, Sí. Vale, gracias. O sea, los problemas suelen tener una etiología muy compleja y muy diversa, pero creo que es importante hablar de ellos, incluso aunque cueste, ¿no?, nombrar todas estas determinantes que suelen influir. ¿Sigo? Vale. Hola, Javi. Ya ha venido el ponente estrella, ya me puedo bajar. No. Iba diciendo, ¿no?, que el poder hacer atribuciones complejas no evita que debamos hacerlas, ¿vale? En este caso, lo que se junta es, por una parte, la escasez absoluta de los recursos del sistema sanitario público, en el que tanto los equipos de atención primaria como el resto de equipos, sobre todo también salud mental, tenemos unos tiempos mínimos para poder atender a las personas. Eso hace que normalmente no nos dé tiempo a escucharlas. Cuando alguien te viene con un sufrimiento muy alto y ni siquiera tienes tiempo de escuchar a esa persona y te dice que tiene mucho insomnio y que no puede dormir, a veces lo único que puedes hacer por compasión es darle un diazepam y que por lo menos duerma un poco, porque otra cosa no puedes hacer. Te gustaría hacer otra cosa. Esto es lo que está calcinando a todos los equipos de atención primaria de toda la salud pública, ¿eh? Están todos los profesionales quemados. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nuestro trabajo. Y nos gustaría hacer otra cosa, de verdad, os lo aseguro, incluso probablemente al peor psiquiatra le gustaría hacer una cosa distinta a la que está haciendo. Pero en la estructura que tenemos ahora mismo, la elección es: o no te doy nada, o te doy una pastilla que por lo menos alivie un poco tu sufrimiento. Si a eso le sumas que no existe discurso social en la medicina construida por los hombres y desde una perspectiva completamente androcéntrica, de que las mujeres pueden tener un sufrimiento por una ruptura de un contrato social que no está explicitado, pues se hace todavía mucho más difícil. Incluso aun teniendo el tiempo suficiente para escuchar a estas mujeres, hay gente que no las puede entender. Esta es la diferencia entre el discurso de Fernando y de Rosario, que el discurso de Fernando lo podemos entender y el de Rosario no lo entendemos, porque no existe narrativa, no existe lenguaje en la sociedad que dé cuenta de la vida de Rosario. Y esto es porque Ken Loach ha hecho 25 películas sobre la historia de Fernando y ninguna sobre Rosario. Sois muy jóvenes, no sé si conocéis a Ken Loach, pero la gente un poco más mayor. Pero me refiero, ¿no?, a que la representación histórica, simbólica de la vida de Rosario no existe, no tenemos palabras para nombrarlo. Eso se llama injusticia epistémica, ¿vale?, por si queréis ahondar más en el término, y consiste en que las sociedades no tienen recursos cognitivos para dar cuenta de la experiencia de vida de algunos colectivos excluidos. El colectivo excluido en este caso es la mujer, ¿vale? O sea que se juntan muchos problemas. No solamente la medicalización es una respuesta perversa, ¿no?, es una mala respuesta, sino que tiene una explicación con muchas patitas, ¿no?, que se engarzan en muchas cosas. Por ahí había una pregunta más. ¿Hay alguna pregunta más? No hay más preguntas porque la gente... Porque creo que ya tenemos que seguir a... Y Benito Zambrano, su ópera prima Solas, es una película que refleja muy bien la realidad de las mujeres. Y si los cuidados estuvieran en el centro y fueran políticamente el centro de la atención, igual hablaríamos desde otro ámbito. Si os parece, como... Bueno, no te estaba cortando, Belén, ni mucho menos.
Para ajustarnos bien al tiempo, porque la mañana es como así bastante densa, si os parece, dejad en stand-by algunas preguntas, pasamos a la intervención de Javier Padilla y después volvemos a dejar un ratito para intervenciones, ¿os parece? Como queráis. Sí, pues muchísimas gracias a las dos.